Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar en esta mañana aquí delante de ustedes para una vez más compartir un devocional más a través de la palabra del Señor. Y la verdad es que me siento contento de poder el día de hoy compartir en este nuevo inicio de semana una verdad más que pueda ayudarle a usted a desarrollar su vida devocional, caminar con el Señor. Y me interesa es que usted pueda profundizar una relación genuina con el Señor Jesucristo que le lleve a usted a honrarlo y a glorificarlo en su vida como cristiano. Quiero invitarle hoy en Lucas capítulo 3, en el versículo 7, y medite en estas palabras que le quiero compartir el día de hoy en este versículo que dice estas palabras. Y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de él, mire estas palabras: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Quiero que piensen, por favor, en estas palabras que Juan el Bautista le dice a fariseos, hipócritas y al pueblo de Israel, la ira que vendrá, la ira que vendrá. Quiero hablarles de esa declaración para este devocional y vamos a orar pidiendo la bendición de nuestro Dios. Padre, gracias por esta mañana, gracias por esta oportunidad que me das de preparar tu palabra para tu pueblo, Señor. Y pido, Señor, que mientras tu palabra nos habla, permitas que estemos preparados para ese encuentro glorioso contigo, Señor. Gracias por este día. En nombre de Cristo. Amén. Pensar en las palabras que Juan el Bautista utiliza el día de hoy para dirigirse a una audiencia que por años y por milenios, podríamos decir aquí, había sido meramente un pueblo religioso. Un pueblo que, como dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 46, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fueron palabras fuertes y obviamente los profetas como Jeremías, como Ezequiel, como Miqueas, fueron predicadores desde el Antiguo Testamento que retaban al pueblo de Israel a volverse de la maldad y del pecado. Y como hemos visto, Jeremías también proclamó un mensaje que trataba de prevenir la cautividad que estaba en torno a la vida de el pueblo de Israel. El día de hoy, hermanos, pensar en Juan el Bautista, yo creo que no debemos de olvidar, hermanos, que Juan el Bautista vino a preparar el camino para la venida del Mesías y desarrollar su ministerio. Lo hizo, como vimos, como una voz que clama en el desierto. En medio de todas las decisiones y acciones que sucedieron a la venida del Señor, Juan el Bautista fue esa voz de un profeta que le reprendió al pueblo de Israel por sus pecados con palabras que en verdad eran desafiantes para el pueblo de Israel. Como en ningún otro profeta, yo veo, hermanos, a Juan el Bautista, un hombre con coraje, un hombre con valor, un hombre con un mensaje enérgico, un mensaje que no tenía miedo de decir al pueblo de Israel, desafiándolo a que se arrepintieran y dejaran la maldad que el pueblo de Israel se encontraba practicando. Juan el Bautista les reprendió por su pecado, les anunció que tenían que prevenirse de la ira que vendrá, porque para mí es importante notar que cuando Juan el Bautista les dice aquí en el versículo 7, y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de él, oh generación de víboras, mire qué palabras tan duras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Juan fue ese tipo de predicador que no tuvo miedo de decirle al pueblo el mal y de llevarlos al arrepentimiento y a la convicción del mal que el pueblo de Israel se encontraba realizando. Porque estoy convencido, hermanos, de que sin convicción de pecado, no hay verdaderamente en la vida de una persona salvación y conversión cuando no hay convicción de pecado. Cuando Juan el Bautista les dijo que ¿quién les enseñó que huyeran de la ira que vendrá? Es muy seguro, hermanos, que esta declaración que Juan utiliza para hablar de que quién nos enseñó para huir de la ira que vendrá, tenga por lo menos dos aplicaciones inmediatas para el pueblo de Israel y que también tienen un significado para nosotros en nuestra vida. Cuando Juan el Bautista les dijo, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Número uno, Juan el Bautista seguramente estaba pensando en el momento
en el que el pueblo de Israel, hermanos, sufriría la destrucción de la ciudad y del templo, hermanos, en mano de Tito en el año 70 después de Cristo. Seguramente las palabras que Juan el Bautista está diciendo, y algunos escritores concuerdan, que cuando dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Muchos concuerdan en la realidad de que estaba huyendo o previniendo al pueblo de Israel de la destrucción que vendría bajo Tito, el emperador romano. Pero también, hermanos, cuando Juan el Bautista les dice quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá, por cierto, hermanos, no fue un tiempo muy lejano. Una vez que nuestro Señor Jesucristo resucitó, en el año 70, hermanos, los historiadores dicen que Tito, inflamado por Satanás mismo, arruinó y destruyó el lugar glorioso del pueblo de Israel, que era el templo en el cual ellos adoraban al Dios vivo y verdadero, y en el cual se cree, hermanos, que geográficamente es donde los musulmanes adoran, en una mezquita que fue constituida por los musulmanes. Pero también cuando la Biblia nos dice, hermanos, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? También es algo que creo que va un poco más allá. Creo, hermanos, que va por encima de cualquier tragedia humana, como todo lo que vendrá, hermanos, en el momento en el que la iglesia sea arrebatada. Si bien es cierto, no estamos viviendo un tiempo de ira venidera o que vendrá, hermanos, va a llegar el momento, hermanos, que no debemos de olvidar, y esta es la segunda verdad, hermanos, que debemos de meditar cuando dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Tenemos que recordar que este es el periodo, hermanos, en el cual el Señor nos incentiva a nosotros como cristianos, hermanos, a trabajar para preparar a este mundo para que huyan de la ira que vendrá una vez que el Señor Jesucristo arrebate a su iglesia. Debemos de estar conscientes que cuando Pablo nos dice que hay quien al presente lo detiene, está hablando de la operación del Espíritu Santo a través de la iglesia, deteniendo el retorno inminente de Cristo por cada uno de nosotros. Quiero que piensen, hermanos, que cuando dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Vendrá una ira, hermanos, que se va a desatar a totalidad, hermanos, cuando la iglesia ya no se encuentre operando más en este mundo. Serán 7 años, hermanos, divididos con 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación, que comenzarán, si usted los quiere acomodar en su mente, en el lugar de donde se van a desarrollar entre Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5, cuando la iglesia sea arrebatada. De tal forma, hermanos, que cuando pensamos en quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá, hermanos, también debemos de recordar, hermanos, que este mundo, hermanos, ha decidido de forma voluntaria decirle que no al Señor Jesucristo. Cada vez más me convenzo de que estamos en un mundo inmoral, depravado, sin temor, sin agrado al Señor de ninguna manera. Y creo que estos eventos, hermanos, que estamos diciendo de que quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá, nos deberían de llevar a meditar a nosotros en este tiempo de la iglesia, en la labor, el trabajo, la responsabilidad que nosotros tenemos directamente asociados con el juicio final que vendrá sobre esta tierra posterior a los 7 años de tribulación que desatará lo que se conoce la batalla del Armagedón, hermanos. Para todos aquellos, hermanos, que no se arrepienten, la Biblia nos dice, hermanos, en el libro de Romanos 1:18, unas palabras importantes que debemos de recordar el día de hoy, y debemos de estar pensando en este día, hermanos, en estas declaraciones, porque Pablo dice, hermanos, en el versículo 18, que manifiesta es la ira de Dios del cielo, mire, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Si hay algo que está deteniendo la ira que vendrá, hermanos, es dando espacio a este mundo, hermanos, que cada vez más se está poniendo perverso y que están deteniendo la verdad central de la proclamación de la verdad absoluta de la palabra de Dios. En primera los Tesalonicenses 1:10, el apóstol Pablo dice estas palabras: y esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, dice, el cual nos libra de la ira, mire, que ha de venir. Y la Biblia nos dice también en el libro de Hebreos capítulo 10, en el versículo 27, estas palabras, cuando dice, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego,
que ha de devorar a los adversarios. Cuando la Biblia nos dice que Juan el Bautista les dijo, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Primero les estaba hablando, hermanos, podemos decir, de la situación que ocurriría con Tito en el año 70 después de Cristo. Segundo, tenemos que estar conscientes de la ira que vendrá una vez que la iglesia sea arrebatada. Y si usted ha creído en Cristo, hay algo que debe usted recordar en su mente y corazón, hermanos, cuando el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, en el versículo 1, cuando dice, ahora pues, ninguna condenación, ninguna ira hay para los que están en Jesús, los que no andan conforme a la carne, mire, más conforme al Espíritu. Se nos dice, hermanos, que a pesar de que hay gente que se encuentra huyendo de la ira que vendrá, la primera cosa, hermanos, que viene a nuestra mente y que debe de estar retumbando en nosotros el día de hoy, hermanos, es que cuando habla de la ira que vendrá, está hablando de ese momento en el cual Tito destruyó a Jerusalén. Está hablando, hermanos, de ese evento, hermanos, en el cual el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia y desatará una ira posterior a 3 años y medio de paz que ocurrirán en ese momento. Y es bueno saber el día de hoy, hermanos, que la Biblia nos dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Déjeme decirle el día de hoy que para el perdido, para aquel que ha decidido de manera voluntaria rechazar el amor de la verdad para ser salvos, para aquel que ha determinado en su vida decirle no de manera voluntaria al Señor Jesucristo, este mundo entero estará bajo juicio. De tal forma que ahí podríamos bien aplicar las palabras de Juan 3:18 cuando nos dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, ya está bajo la ira. Dice, ya es condenado, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y qué interesante que en Juan 3:19 se nos digan estas palabras, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Para el creyente, hermanos, una vez que seamos arrebatados, será un tiempo de darle cuentas al Señor en el bema, en el tribunal de Cristo. Para cuantos hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús y seremos librados de la ira venidera, hermanos, seremos salvos. Y es bueno que nosotros, mientras estamos en esta era de la iglesia, estemos meditando, hermanos, en cómo nosotros estamos preparando a este mundo para librarlos de la ira que vendrá sobre este mundo que cada vez más está depravado. Estamos en verdad, hermanos, ante una etapa donde el Señor Jesucristo dijo que sería como en los días de Noé, donde se casan y se dan en casamiento. Está hablando de relaciones ilícitas, donde la sociedad está aceptando matrimonios del mismo sexo, donde la sociedad está aceptando de alguna manera, hermanos, directa y clara, hermanos, asuntos de transgénero. Y por eso, hermanos, creo que todo eso se está convirtiendo en un evento preparatorio a la ira que vendrá y de la cual la iglesia el día de hoy, hermanos, debería de estar determinada, decidida, preparada para poder allanar el camino del Señor a la ira que vendrá y enseñarles cómo este mundo perdido puede huir de la ira venidera solamente si confían en Jesucristo como su Salvador personal. Huir de la ira venidera, hermanos, es el mensaje que la iglesia debe de estar proclamando. Huir de la ira venidera es el mensaje, hermanos, que la iglesia debería de proclamar, aunque a la gente no le guste escuchar eso. Huir de la ira que vendrá, hermanos, nos debería de llevar a nosotros a pensar que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, como lo vemos en el libro de Hebreos. De tal forma, hermanos, que cuando pensamos en esta declaración que hizo Juan el Bautista, nos invita a cada uno de nosotros a hacer, actuar, determinar, desarrollar una práctica de arrebatar de las llamas del infierno a todos aquellos que están literalmente, hermanos, muriendo en sus delitos y pecados. La Biblia nos dice en el libro de Judas 23, y con esto quiero terminar este devocional, dejándole esta meditación en su mente y corazón, cuando en Judas 23 se nos dice estas palabras: mas haced salvos a los otros por temor. Miren lo que dice aquí: arrebatándolos del fuego, dice, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Si hay un trabajo que la iglesia debería de estar realizando, hermanos, y que nos debería de llevar a cerrar este devocional
el día de hoy, hermanos, en nuestra vida es enseñarle a este mundo a huir de la ira que vendrá, hermanos, porque, hermanos, será una ira cruel, donde será el lloro y el crujir de diente para aquel que rechace el amor de la verdad para ser salvos. Nos debe de motivar a la compasión, nos debe de motivar a la acción y nos debe de motivar la determinación de honrar y glorificar al Dios que se dio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has librado de la ira venidera. Y permítenos, Señor, que mientras regresas por nosotros, seamos iglesias creyentes decididos a cumplir el trabajo de evitar la ira que vendrá sobre todos aquellos que no te conocen. Bendice este día, nos da sal de la tierra y la luz de este mundo, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso